Bueno, le damos la bienvenida al maestro Pedro Boltrino y le vamos a preguntar a qué se dedica. Y por supuesto necesitaríamos una semana para que nos cuente su especialidad, pero preferimos darle el micrófono para que nos explique la experiencia tan hermosa que tiene. Cómo no, Ana Cecilia. Bueno, primero agradecer la invitación, conectarme con los hermanos peruanos siempre es para mí una grata alegría. Desde hace muchos años, hace más de 15 años que visito y estrechamos lazos musicales por toda Latinoamérica. Yo he tenido a lo largo de mi vida distintos hitos que me han permitido en términos musicales desarrollar un leitmotiv. Digo, tú sabes tan bien como yo que el leitmotiv en una obra musical o en una pieza tiene que ver con esta línea melódica que se repite, que se adorna, que va y vuelve, que se retoma y modula. El leitmotiv de mi vida tiene que ver con el arte y la discapacidad. Tiene que ver con la música y la discapacidad desde los primeros años, siendo yo estudiante todavía, hace más de 45 años que me dedico a esto, a trabajar desde lo artístico con niños, niñas con y sin discapacidad, también con adolescentes y adultos. A lo largo de mi carrera he trabajado en hospitales, he trabajado en escuelas, he trabajado en formación de docentes para el abordaje en discapacidad. Y bueno, y sigo trabajando en lo mismo y sigo hoy en día, ahora a partir de la virtualidad, de manera remota, trabajando en formación, invitado por universidades, por casas de formación, por gente que tan generosamente como tú misma me invitas a poder comentar el quehacer en aspectos desde lo educativo. Dirijo una institución que se llama Especialmente Música, aquí en Argentina, en Buenos Aires, desde hace 18 años, donde trabajamos musicoterapeutas, profesores de música, docentes de educación especial, psicólogas, psicomotricistas, estimuladores tempranos, en dos áreas muy definidas. Una, el área terapéutica, y una, el área educativa. Esto no implica que no haya momentos donde estas áreas se intercambian, pero desde el abordaje bien definida los dos disciplinas. Y en mi formación personal, yo soy profesor de música, profesor superior de guitarra, trabajo desde hace años con esto, soy también psicólogo social, tengo una maestría en psicología social, soy licenciado en artes y formado en terapias gestálticas. Y actualmente estoy haciendo un posgrado en arte y educación. Así que todo eso y bueno, con ganas de conversar contigo también, a ver qué de estos quehaceres tienen tanto que ver con lo que desarrollas tú en tu país también, el trabajo con niños. Tú sabes, Pedro, que cuando tuvimos la suerte de que viniste al Perú y nos diste los cursos de musicoterapia, no voy a decir que el clima era dramático, pero como los temas que se abordaban en todo ese diplomado eran musicoterapia dirigida a niños con diferentes condiciones, no esperábamos la alegría con la que tú abordabas todos los contenidos. O sea, las clases eran una explosión de alegría, de felicidad, de movimiento, de juego. Y tú has volteado mucho la lectura de lo que es
discapacidad, incapacidad, inclusive desde los términos. Tú defines las condiciones especiales, en el Perú les llamamos niños con necesidades especiales. Tú has creado otras definiciones en base a tu experiencia. Y te queríamos preguntar. Dos cositas. Una, yo, si bien en algún momento he sido vicepresidente de la Asociación Argentina de Musicoterapia aquí en Argentina, como en Europa, se han librado leyes de ejercicio de la musicoterapia con un número de matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que la musicoterapia es una disciplina del orden de la salud y que para ejercerla se requiere matrícula del orden de lo clínico terapéutico. Por lo tanto, mi trabajo con discapacidad siempre está relacionado al aprendizaje. Digo, no todo niño que toca el bombo, o no todo niño que baila una marinera, o no todo niño que toca una pandereta está haciendo musicoterapia. Para que sea musicoterapéutico tiene que ejercerla un musicoterapeuta matriculado y con objetivos terapéuticos clínicos. Ahora, yo puedo trabajar desde la discapacidad, como lo hago, viendo en el otro las posibilidades de aprender. Digo, aprender tiene de por sí un beneficio terapéutico secundario. El niño que aprende se modifica, se representa en su familia y en la sociedad desde otro lugar. Y en relación a la denominación, hubo muchos eufemismos a lo largo de la historia que hablaron de necesidades especiales, discapacitados, minusválidos, excepcionales, diferentes. Y a mí me gusta hablar de personas con discapacidad. Personas, sujetos ante todo, porque por grande que sea una discapacidad, nunca es la totalidad de una persona. Y la discapacidad no como atributo, no como algo que se porta, que esto después me gustaría hablarlo también, ¿no? La discapacidad no se lleva encima, sino que la discapacidad sería, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la discapacidad sería el resultado de los efectos del déficit, lo orgánico, la falla, la falta, en la adaptación al medio. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una ciudad con rampas, con semáforos, con un botón lumínico y sonoro, con señas en braille, una persona con discapacidad podría manejarse autónomamente. Por lo tanto, un entorno accesible hace que la discapacidad diluya. Pensemos entonces, si la discapacidad no la llevo yo, sino que se instala en el medio, entre el contexto y la persona, si yo doy recursos para que esto sea accesible, la discapacidad diluye. Por lo tanto, un paralítico cerebral que tiene las veredas con rampas, que los conductores estamos instruidos en que tenemos que dejarlos pasar primero, y no, que los ascensores tienen a su altura los números para podría manejarse autónomamente. Y la discapacidad de esta manera disminuiría. Una discapacidad no es solamente la parálisis cerebral, sino que la discapacidad es la ausencia de rampas para subir a un edificio. Por supuesto. La discapacidad en un aula, entonces nosotros que trabajamos con música, maravilloso lenguaje, que tanto nos envidian y nos dicen los niños contigo quieren ir porque te quieren, porque digo, claro que sí, porque manejamos un lenguaje universal. Digo, nosotros pensemos entonces en entornos accesibles en las aulas. ¿Cómo hacemos que esta aula sea accesible? No solo desde la rampa, no solo desde el adaptar el instrumento para el niño y le ponemos una tela para que pueda aprender y tocar, no solo esto, sino derribando también las barreras a la participación, los prejuicios, las ideas preconcebidas. El diagnóstico de un niño no me habla del niño. El diagnóstico no es destino.
El síndrome de Down es una realidad, trisomía del par 21. Ahora, si vamos a hablar de Juan, de Carlos, de María, de Susana, tenemos 4 personas distintas que vivirán su condición de manera particular y singular. Como somos, no todos los calvos son iguales a mí. No tienen la suerte de parecerse. Digo, no todos. Pensemos entonces, digo, como para ir redondeando esta idea, el aula como un entorno accesible, respetando la singularidad de cada uno, sabiendo que todos aprendemos de distinta manera. Digo, claro. Como para empezar. Claro. No somos nuestro diagnóstico, pues, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Interrúmpeme, porque yo empiezo a hablar y no paro. Al contrario. Pedro, hace tantos años que queremos entrevistarte que lo que menos queremos es interrumpirte. No, por favor. En tu experiencia del hospital, ¿cuáles han sido tus sorpresas más significativas? Porque siempre hay. Sorpresas. Yo en el hospital trabajé en 2 circunstancias. Una, con niños en un servicio de pedagogía hospitalaria. Tengo la suerte de ser invitado en un posgrado de pedagogía hospitalaria en la Universidad de Santa Paula, en Costa Rica, desde hace 8 años, 9 años más o menos. ¡Qué bello! Y he trabajado, en hospitales he trabajado con niños y he trabajado con abuelos, con gerontes, en 2 encuentros, en 2 instancias. Una, en el Centro de Rehabilitación Cardiológica, todos pacientes mayores con bypass, con stent puesto, con angioplastías, donde armamos un coro y un grupo maravilloso que empezamos a hacer actividades aeróbicas caminando para dar serenatas con los abuelos y las abuelas alrededor del hospital. Y de esa manera caminábamos, yo también, hacíamos 30 cuadras, 40 cuadras recorridos, donde ya tenían un entrenamiento maravilloso, estaban oxigenados, y cantábamos en las casas donde había nacido alguien, donde se festejaba un cumpleaños. Su trabajo durante la semana era ir consiguiendo estas fechas. Esto, por un lado, se armó un grupo muy interesante de cohesión, se armó un grupo muy interesante de mutua representación interna, y trabajamos con ellos aspectos del canto en unísono. Empezamos a hacer obras pequeñas con arreglos a 2 voces, y en el hospital y en la sala con niños el trabajo era individual, era 1 a 1, algunos niños con compromisos bastante severos. 2 anécdotas. Una, me entero que a un niño, alumno mío, con leucemia y con diagnóstico de leucemia y con síndrome de Down, iban a hacerle un trasplante de médula, y estuve internado durante 10, 15 días previos. En estos 10, 15 días yo fui a visitarlo 1 o 2 veces. Un día me dicen, lo van a operar hoy, le van a hacer el trasplante hoy. Me avisan después que no se lo pudieron hacer y yo bajo. Cuando yo bajo, se viene conmigo y me dice, Pedro, vamos a la sala. La sala era un lugar en el sótano del hospital abajo, que había como un playroom de juegos. Entonces nos ponemos a tocar, a cantar ahí, y al rato me dice, bueno, Pedro, yo ahora tengo que volver al hospital. Me dice, muchas gracias. Esa hora que estuvimos cantando y tocando, él se sintió fuera del hospital, aunque nunca salimos. Qué maravilla, Pedro. Digo, y en la segunda anécdota, también en el hospital, esto fue con una niña con un cuadro bastante severo, estaba
no recuerdo el diagnóstico en sí, el diagnóstico original era una meningocele, pero luego se fue complicando con otras cosas. Igualmente yo insisto, los diagnósticos a los profes no nos dan mucho dato, porque no somos médicos. Claro. Lo mejor que nosotros podemos hacer es ejercer nuestra profesión, trabajar con el lenguaje musical, aportar un lenguaje alternativo, enseñar la estructura de inicio, desarrollo y cierre de una estructura rítmica, melódica, trabajar con el colchón de soporte que da una buena armonía. Esta niña, Karina de nombre, estaba en la cama y bueno, estaba entubada y con pillas puestas, y yo había llevado la música y veo que empieza a moverse y movía sus ojitos. Y a partir de ahí yo empecé a inventar, que lo hago hoy en día con los alumnos por cámara, el baile de los ojitos, que es, nos pusimos cara contra cara y dejábamos la música grabada y lo único que movíamos eran los ojos bailando al ritmo. A partir de ahí a mí también me llevó a replantear cuestiones del orden de lo estético y digo, no siempre se baila con los pies, no siempre cantamos con la voz, no siempre la afinación perfecta es lo que se busca. Hay un libro maravilloso de Dirk LeCour que dice, el grito siempre está afinado. Y habla de esta cosa visceral, emocional, pasional. Así que hermosas experiencias de hospital, tanto con los abuelos. Con los abuelos yo sigo trabajando hasta el día de hoy con encuentros remotos, en un trabajo educativo, ¿no? Hay una línea pedagógica que es la andragogía, que habla del aprendizaje constante en la tercera edad. No por ser mayor dejamos de aprender. Claro, claro, Pedro. Y en la formación de profesores, en tu especialidad, Sí. ¿qué es lo que también para ti ha sido la sorpresa? Pero también, ¿qué es lo que tú agregarías en la formación convencional? Si hay algo que tú cambiarías. Yo, claro que sí. Yo tuve la suerte y tengo la suerte de ser convocado por muchos gobiernos aquí en Argentina, de provincias, de estados, de asesor de la Dirección de Educación de Artística y de especial aquí del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y creo que, por un lado, la gran sorpresa ha sido que hoy en día hablar de inclusión no suena extraño. Que hoy en día la inclusión se brinda de hecho, aunque quede mucho por hacer. Hay mucha legislación, muchos tratados nacionales e internacionales que avalan, aprueban, fundamentan el qué, el cómo y de qué manera trabajar aspectos inclusivos, aunque todavía yo insisto en que la inclusión se basa en un sistema individual de creencias. Por lo tanto, yo apunto a trabajar con los compañeros docentes en este sistema de creencias, porque si no, por más leyes que haya, por más palabra escrita que haya, por más, si yo creo que este niño tiene que estar en una institución mental y no en una escuela, no le voy a enseñar. Digo, el sistema de creencias es lo que hace que me diga a mí, ¿dónde creo yo que tiene que estar este sujeto, este niño? Y yo tengo la plena convicción de que el mejor lugar para todos los niños es la escuela. Siempre. ¿Aprendiendo lo mismo todos? No. ¿Al mismo tiempo? No. ¿De igual manera? No. ¿Todos van a rendir lo mismo? No. ¿Los evaluaremos a todos igual? No. ¿Apuntaremos a la singularidad, a la particularidad? Yo no puedo evaluar de igual manera a Juan que a Pedro. Ahora, sí sé que la escuela es el lugar que le debe
brindar alojamiento, bella palabra alojar, darle vivienda a lo diferente en mí. Tenemos un pensador aquí en Argentina que es conocido en toda América, que es el doctor Carlos Escliar, que él dice: si trabajamos el respeto por las diferencias desde tempranísima edad, con seguridad dejaremos de obsesionarnos con el diferente. Pedrito, perdóname, repítelo porque es valiosísimo, sí, por favor. Si trabajamos el respeto por las diferencias, aceptando lo distinto, pero poniéndolo en cuestionamiento, interpelándolo desde primerísimas edades, algún día dejaremos de obsesionarnos con el diferente. Y digo yo, quizás solo ahí, en algún momento, ni haga falta hablar de inclusión. Cuando se dé de hecho que la escuela se abre para recibir al alto, al bajo, al genio, al no tan genio, al gordo, al feo, al lindo, al capaz, al que se supone con pocas capacidades, al hijo del rico, al hijo del pobre, al hijo de... Cuando abarquemos lo diferente, quizás no sea ya necesario hablar de inclusión. Mientras tanto, la inclusión se milita. Mientras tanto, la inclusión es un objetivo de vida, digo, para aquellos que trabajamos con material humano tan frágil y maldeable como son los niños. Claro. Y ahora, en pandemia, con lo virtual, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo alojamos? ¿Cómo acogemos? Ha sido complicado porque la pandemia ha puesto blanco sobre negro, ha hecho evidente las brechas, las grietas, las diferencias históricas, no de estos 2 años de coronavirus, históricas, entre ricos y pobres, entre los que pueden y no pueden, entre los que tienen conectividad y los que no tienen para comer, entre los que tienen una escuela trilingüe y otros una escuela que puede abrir cada 15 días. Esto ha puesto la diferencia más grande. Pensemos en un hogar con la familia, un hogar promedio, con la familia haciendo home office, con un solo dispositivo electrónico, 2 niños en edad escolar y 2 padres. Es muy difícil. Pensemos también, y se ha hecho, y a mí me consta porque yo tuve la suerte y sigo teniendo la suerte de trabajar, gracias a Dios, con Brasil, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Paraguay, digo, gracias a Dios, muy en contacto con los compañeros docentes de toda Latinoamérica. Se ha hecho esto de brindar alternativas en papel escrito, preparar el cuadernillo y que lo pasen a retirar por la escuela, preparar actividades en bolsas y llevárselas a la puerta de la casa con barbijo y alcohol, todas las intenciones. Así todo, yo creo que la presencia también se construye. Hay un texto que luego te lo voy a mandar por Facebook, que yo sé que te va a gustar leerlo, que se llama Pedagogía de la Presencia, de Carlos Antonio Gómez da Costa, un pedagogo brasilero del sur de Brasil, de San Pablo precisamente, del sur, que él dice: la presencia es el acto por el cual yo irrumpo en la vida de mi alumno, aparezco en la vida de mi alumno y me hago presente. Y esto va más allá del contacto físico. Hacerme presente es pensarlo y que me piense, sentirlo y que me sienta. Digo, si nos pensamos, dice otra amiga, Beatriz Carezana, dice, si nos pensamos estamos cerca. Hoy, en estos momentos, tú estás en Lima, yo estoy en Buenos Aires y más de una vez nos vemos las caras y yo sé que qué parte de la
charla te ha conmocionado y tú te das cuenta que me entusiasma a mí porque estamos en contacto. Estamos en contacto más allá del tacto. Claro que hace falta el abrazo, pero esto también construye presencia. Con la intención de llegar, con las ganas y la posibilidad de estar. Digo, cuando irrumpió la pandemia, el primer mes aquí en Argentina suspendimos las clases el 20 de marzo, cuando habían 8 horas, 2 semanas de iniciar las clases, y había muchos maestros que todavía no conocían a los niños de su grupo, que los conoció a través de las pantallas. Claro, por la fecha, por supuesto. Claro, esto fue realmente conmovedor, porque después de 4 o 5 encuentros, ya estos cuadraditos chiquitos que son solo cabeza, que parece que no tenemos cuerpo, yo por eso armo muchas actividades de movimiento, porque digo, hace 1 año y medio que lo único que vemos son la cabeza, pareciera que no tenemos cuerpo. Claro. Es verdad. Ana Cecilia, digo, y con lo que trabajamos nosotros, cuestiones del movimiento, de lo rítmico, de la danza, de la expresión corporal. Claro. Tratando de desintelectualizar, que no sea todo pensado por la cabeza. Movemos, sentimos. Hace 1 año y medio que estamos sentados y mostrando la cabeza solamente. Bueno, ya no falta la oportunidad de hacer otras cosas. Mientras tanto, digo, tener la intención del contacto, hacer de las casas laboratorios sonoros, hacer de las casas lugares donde experimentar con sonidos, con ruidos, con pedir elementos de la cocina, pedir elementos de la habitación. Durante el día salí, buscame 3 piedras y con estas 3 piedras empezaremos a golpear. Recursos hay muchos. Lo tecnológico también aporta grandísimas posibilidades. Yo soy un agradecido a la tecnología y un curioso por naturaleza. Yo estoy trabajando ahora con unas placas de sonido que se llaman Makey, que transforman en sonoro cualquier elemento que uno toque. Por lo tanto, un niño que mueve un solo dedo podría tranquilamente integrarse a un ensamble. ¡Qué bello! Bueno, maravillas realmente. Qué bello, Pedro. Y de los países que son innumerables, que tú vienes con regularidad, y estoy segura que de cada uno tienes un recuerdo entrañable. ¿Qué nos comentarías? Ahí me emociono yo ahora. Digo, en verdad, yo he hecho a lo largo de estos últimos 30 años, que es cuando empiezo a viajar mucho, amigos muy queridos en Perú, en Ecuador, en Uruguay. En Perú vimos la gente, bueno, mi querida amiga Edith Acevedo de CEPAE, Tito Rodríguez de Soma, está María Luisa Quirós del FLAD en Perú. Yo actualmente formo parte de la comisión del FLADEM Argentina, el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Soy asesor académico del FLADEM. En Uruguay, la amiga Mónica Nípoli, la gente de la Escuela de Expresión. En Ecuador, María Azneda, Duque Rojas, Mireya Zambrano. En Colombia, Lady Nancy, infinidad de gente. Ahora, anécdotas, cada país me ha recibido como un nativo más de su tierra, y esto es algo que yo agradezco profundamente. Cada país me ha dado la posibilidad desde aprender cuestiones propias de la idiosincrasia de estas grandes ciudades o de estos pueblos pequeños, porque tuve la suerte de estar en grandes ciudades y después de viajar a ciudades más pequeñas, con otras costumbres, hacer tours gastronómicos, como digo yo, a enriquecer el paladar con sabores, ni hablar, y ahí sí que lejos Perú y Brasil se llevan
ampliamente el reconocimiento. Y así como también me ha llamado gratamente la atención, sobre todo, te cuento, no en todos lados la educación musical está concebida como la concebimos en Perú y en Argentina. Digo, hay lugares donde la educación musical depende de un maestro generalista que da cuestiones de música y no de un profesor de música formado. Y no. Yo me he llevado con Perú la grata sorpresa de lo académico y la seriedad en la formación. Sin hablar mal del resto de los países, pero esto ha sido una sorpresa, y de la gran musicalidad y desinhibición de los docentes con los que trabajé. ¿Tú has participado en alguna actividad? Viste que yo los hago bailar y nos agarramos y hacemos rondas. Sí. En algunos otros países esto no se brinda tan naturalmente por cuestiones bueno, repito, de idiosincrasia. Yo me encuentro que tanto en Lima tanto en Perú como en otros países, pero en Perú especialmente, la musicalidad aflora en las calles. La gente va caminando y camina al ritmo. Exacto. Y escuchas ese cajón que te hace temblar el corazón y se escucha una güira que es... Digo, bueno, esto me asombra y muy gratamente, y lo extraño, tengo ganas de ir. Por supuesto, Pedro, que acabe esto y tienes que venir. Pero antes yo quería, entre paréntesis, decirte, nosotros tenemos la suerte de que contamos con una investigadora 6 estrellas, porque no es 5 estrellas, que dicta en España, que dicta en todo el continente, pero una investigadora que se ha ido a la selva del Perú, en esas lanchitas donde tienes que estar 2 días, y a la sierra del Perú, o sea, y ella ha marcado un antes y un después por su aporte en el movimiento. Y te estoy hablando de Lucha Labarthe. María Luisa, yo te iba a hablar de ella ahora. Digo, en verdad, María Luisa es amiga desde hace, yo dije 30 años, no sé cuántos. Bueno, Lucha es un placer y una profesional, y en el trabajo con niños y con Suzuki y su don de gente y quien es verdaderamente fuera de serie. Nos conocimos en un taller en Guanajuato, en México, y de ahí en más compartimos allá una semana, 10 días creo, y de ahí en más Lucha ha venido a Buenos Aires, yo he ido a Lima, he estado en su casa, claro que sí, fuera de serie. Totalmente, y ha sistematizado su investigación. Entonces tú te vas a Arequipa y las profesoras tienen sus discos. Tú te vas a Iquitos, o sea, a la selva del Perú, las profesoras tienen su material. Te vas a Tacna, los profesores tienen sus separatas. O sea, no hay un lugar del país, pero también te hablo de Guatemala. No, reconocimiento internacional. Bueno, te estoy diciendo, nosotros nos conocimos en México y de ahí en más nos hemos cruzado por distintos lados, claro que sí, fuera de serie, todo esto y gran persona, que eso no hay con qué darlo realmente. Exacto, entonces de verdad hemos tenido la suerte, la lotería de contar con maestros como ustedes, porque si no, trabajas a ciegas, a tientas, jamás se prende la luz. Por eso tú decías recién, ¿y qué cambiarías? Yo estoy en Buenos Aires en un posgrado que se llama Música para la Educación Especial. A mí me gustaría plantear como materia transversal en los institutos de formación docente algo que tenga que ver con la educación en la transversalidad pedagógica. Digo, la inclusión en la transversalidad pedagógica, quiero decir. Que cualquier carrera que tomemos, tengamos a lo largo de nuestra formación un par de materias que hablen de
no todos somos iguales, no todos aprendemos de igual manera, recursos para esta diversidad, trabajar aspectos de lo metodológico y lo diverso, para asegurar que no sea necesario siempre pensar en la adaptación. Porque si yo pienso siempre en cómo adapto esta clase que hice para 30, para 1, aparece la dicotomía de dejo a 29 para atender a uno solo. En cambio, si yo parto de la idea, del concepto de que todos aprenden distintos, mi propuesta será lo suficientemente amplia para que tenga algo del orden del movimiento, algo de lo auditivo, algo de lo propioceptivo, algo de lo netamente cognitivo, algo. Y si esto no alcanzase, nos queda el recurso de la adaptación. Pero para esto yo tengo que formarme, tengo que recibir a lo largo de mi formación docente mientras estudio cuestiones relacionadas con lo diverso, con las diferencias, con el respeto por estas diferencias. Esto me voy a morir antes de que lo vea, pero digo, me encantaría pensar en institutos y en conservatorios y en escuelas de arte y en escuelas de profesores de matemática, profesores de geografía, que estén atravesados por este paradigma, por este modelo de entender el respeto por lo distinto. Y cuando tú piensas en un profesor ideal, tanto en lo privado, como en un hospital, como en un espacio geriátrico. Yo soy enemiga de las perfecciones, pero por llamarlo de alguna manera. Si tú piensas en un perfil de un profesor ideal que va a hacer música, por manera de ser, por recursos, por actitud, ¿cómo lo definirías? ¿O qué le aconsejarías para que sea el profesor ideal? Sí, yo coincido con vos en que yo soy realmente un fanático de lo real, digo, ¿no? Y frente a lo ideal me gusta pensar en acciones de lo posible. Si yo planifico desde acciones de lo posible, esto puede transformarse en una realidad. ¿Y qué sugeriría? Primero, que nunca dejen de hacer música por sí mismos, para uno mismo. Primera cosa, soy docente, pero soy músico. Claro. No por ser docente dejo de hacer música. Claro. Porque si no me voy a vaciar y va a llegar un momento en que voy a ofrecer algo que no he experimentado. Se oxida uno, Pedro, se seca. Y tenemos la obligación de sostener esta doble vida de artista y maestro. Las dos cosas. Segundo, una actitud curiosa de investigar, una oreja ávida de sonidos nuevos. Y también el ampliar los propios recorridos culturales artísticos. ¿Qué quiero decir con ampliarlos? Si yo toda mi vida escuché música del barroco y digo, y esto me encanta, y qué lindo, y mirá qué bueno. Bueno, salir de este lugar y empezar a escuchar otras cosas, ampliar el panorama. Sí. Para que esta diversificación también se vea reflejada en el aula. Entendiendo que en el aula yo no voy a trabajar siempre con lo que me gusta. Lo que no es fácil. Claro que no, porque para esto tengo que descentrarme, dejar de trabajar con lo que siempre me gusta y me apasiona. Trabajar con esto es maravilloso y sale solo. El tema es cuando tengo que trabajar otras cosas y tengo que pensarlas y armarlas. Y por último, creo que
hablaría con este profe de que no tenga miedo a equivocarse, que no está mal, que equivocarse permite reparar, volver para atrás y reparar. Esto es siempre así. Que respete mucho al alumno, como quisiese ser respetado, y en este respeto inclusive está cuando le decimos a los niños que traigan la música que escuchan en casa, y ahora tenemos toda Latinoamérica atravesada por el reggaetón y el rap. Esto también es cierto, digo, esto aparece en las escuelas y aparece. Y claro que yo no es lo que elijo para trabajar, yo no lo elijo. Pero si en algún momento lo trae, y yo voy a prestar mi oreja 4 o 5 minutos para compartirlo con quien lo trae. Sí, tenemos que hacerlo, Pedro. Totalmente, porque ¿quién soy yo para valorar no el gusto? Sí, yo voy a aportar para que cuando este niño vibre en la sensibilidad musical, escuche eso, pero después vamos a escuchar Wagner, Bela Bartok, vamos a escuchar Strauss, Ahora, si él trae esto de la casa, yo le voy a dar lugar. No para siempre, pero le voy a dar lugar, porque habla del respeto que tengo por él y por su contexto. Claro, tenemos que enriquecer, pero también compartir, que es una manera de acercarnos. Sí, lógico que sí. Si no sería tener una mirada hasta colonizadora, de claro, lo que hay que hacer es esto, si no, yo creo más en una construcción entre todos. Sí. Y Pedro, te voy a preguntar algo que no es de lo tuyo, pero que me gustaría muchísimo tu opinión. Sí, cómo no. Los seguidores de Waldorf, sí, los seguidores de Steiner, dicen que los niños con discapacidad son el sol en la tierra. sí. ¿Qué comentarías de ese sol? Yo estoy en pos de desromantizar también la discapacidad, porque si no también cargarla negativamente es tremendo, y cargarla tan positivamente también es tremendo, porque se les cargan unas exigencias y de esperar cuestiones. Una vez una mamá de un niño con discapacidad me dice, porque Dios me lo ha enviado para mejorar y para no sé qué, y cargarlo se torna una tarea pesada. A mí me gusta pensar en el niño con discapacidad, primero en que es un niño, que la discapacidad es una condición que lo acompaña, que el trabajo de todos los adultos que lo rodeemos, docentes, padres, terapeutas, familias, será hacer que su vida sea lo más independiente posible. Eso es básico. Independiente posible, y esto significa habilitarle medios accesibles para la locomoción, para la comprensión, para el lenguaje, para conformar su vida futura, su vida en pareja futura. Pensemos que hasta hace poco tiempo hablar de discapacidad y sexualidad era casi tomado como una ofensa. Claro, escándalo, me imagino. Bueno, yo, con la gente de Waldorf, yo tengo amigos que comulgan, y que tengo hasta hijos de amigos que asisten a escuelas Waldorf y que realmente hacen del constructivismo, ¿no? Y de esa cuestión de ir desarrollando y apareciendo y encontrando. A mí me parece, en relación a esto del sol en la tierra, que todo niño es un sol en la tierra siempre, que todo niño es un maravilloso enigma a descubrir, y que es responsabilidad de todos nosotros, adultos, acercarnos a ellos con respeto, cariño, amor, facilitando
y, insisto, apuntando, direccionando a la independencia en el futuro, ¿no? Yo sabía que tu respuesta iba a enriquecer mucho la mirada, pero en las experiencias que uno ha visto, la mayoría de los niños con discapacidad cambian mucho los roles, las conductas, las costumbres, las rutinas de las familias y sacan potencialidades de los padres, de los hermanos que uno no se imaginó que tenían, e inclusive generan recursos personales para ser más sensibles y más felices. Sí, siempre partiendo de la disposición singular, ¿no? Digo, en muchas casas pasará esto y yo coincido contigo, y en otras pasarán otras cosas, y en otras. A mí, cuando hablamos de discapacidad y de niños, hablar de la generalidad suele ser complicado, digo. Claro, Los niños con discapacidad es un colectivo, es un conjunto al cual yo más de una vez también aludo, conformado de miles de experiencias individuales. Entonces, en alguna casa, claro que trae un montón, y en otras es otra cosa, y en otras transforma todo el ambiente. Digo, veremos. Sí creo que la responsabilidad de aquellos que trabajamos y que elegimos lo que trabajamos. Digo, porque esta es otra cosa. Nosotros podemos elegir trabajar o no trabajar con niños con discapacidad, podemos elegir trabajar o no trabajar en escuelas. El niño con discapacidad no eligió esto. Digo, entonces, de todos los adultos que conformamos el contexto, trabajar el respeto, trabajar las potencias, trabajar la motivación adecuada a la edad, trabajar cuestiones del orden de la estimulación, trabajar cuestiones del orden del diversificar la propuesta. Por ahí en una clase donde yo no tengo un niño con silla de ruedas, puedo trabajar el concepto de altura saltando. Si hay un niño en silla, lo pensaré de otra manera. Pero a lo mejor, aunque no estuviese este niño cuadripléjico o parapléjico, si yo pienso que en el aula voy a tener niños que aprenden más fácil moviéndose, y otros que aprenden más fácil desde lo visual, y otros que ofrecen desde lo auditivo, a lo mejor prepare la clase con un momento de movimiento, otro con una proyección, un láser en la pared, y que se vea, otro con una flauta de émbolo para trabajar, y sigo trabajando el mismo concepto, sigo trabajando el mismo contenido, diversificando la propuesta. Claro. Creo que eso sería... Y es a lo que apuntan las capacitaciones y los talleres, ¿no? Sí, Pedro. Y ya acercándonos con mucha pena a la despedida. Bueno, no faltará oportunidad de volver a encontrarnos, Ana Cecilia. Sí, Pedro. Yo te quería preguntar sobre tus planes, ¿qué proyectos tienes? Yo tengo como planes, en primera instancia, recibir mi segunda dosis de vacuna. Tengo la primera edad y estoy esperando la segunda dosis como para poder estar un poco más tranquilo. Esto desde lo personal. En lo profesional, retomar de a poco los viajes y las visitas al exterior, que es algo que a mí me enriquece profundamente. Y más específico en el área de la discapacidad y lo musical,
estoy armando comisiones para trabajar en los institutos terciarios de formación docente, la formación de comisiones de transversalidad pedagógica para la inclusión. Esto es, en el profesorado de educación física existe una comisión que trabaje aspectos de la inclusión para asistir a los alumnos con discapacidad que ingresan, pero también para asistir a los docentes que pregunten qué hacer. Y más allá de que haya o no alumnos con discapacidad, que esta comisión esté en contacto con agentes externos, con el hospital de la zona, con el centro de estimulación, con la casa de juegos, con... Así que... Ahí está, se había borrado recién por un segundo. Disculpa. Así que esto desde lo personal. Estoy preparando material para el 5º libro, estoy trabajando con la idea del diseño universal del aprendizaje, el DUA, aplicado a las artes en general y a la música en particular, y habilitando apenas se pueda nuevamente el espacio de especialmente música para trabajar en presencialidad con los niños aquí abajo en el espacio que tenemos para rondas, para juegos y para pasarla bien. Qué bueno, Pedro. Y nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados ¿qué profesor lo marcó más? Nunca es uno. ¿Y por qué? Claro que sí. ¿Cuál te tocó más? Bueno, yo cuento en las charlas que doy siempre, yo tengo 61 años y decidí ser profe de música a los 9 años en un coro escolar, cuando vi que mi maestra de música dirigía y se le movían los pelos y movía las manos y con la cara nos decía cosas y tan expresiva que yo dije, esta mujer la está pasando, está disfrutando de una manera. Yo quiero eso para mí. Así que la señorita Nélida, que fue mi maestra de música a los 9 años, fue vital. Y luego, gente en los conservatorios, el maestro Guevara, también un psicólogo del cual yo me he formado, que es el maestro Alfredo Moffat, mucha gente a la cual agradecer y sigo estudiando, así que espero seguir agradeciendo a muchos más todavía. ¡Qué maravilla, Pedro! Qué lindo lo que nos dices. Y antes de que llegue el final que no quería, el micrófono es tuyo, Pedro, el micrófono es tuyo. No voy a terminar de conversar contigo sin decirte que asistir a tus cursos fue una de las experiencias más bellas que he tenido. No puedo creer cómo un maestro tan grande pudo ser tan sencillo, tan generoso y un maestro feliz. Eso para mí es lo más valioso. La pasamos maravilloso contigo y espero que esta situación termine pronto y vuelvas al Perú, y te deseo todo lo mejor. Ya estamos terminando la pandemia, ya la estamos dejando. Pensemos que falta menos. Sí. Así que, Pedro, te dejo el micrófono porque tú te vas a despedir. Bueno, como dije al comienzo, agradecer profundamente, agradecerte a ti, a Alan, la posibilidad de conexión. En estos momentos donde estamos cada uno en nuestras casas, en nuestros domicilios, y que tratamos de salir poco, y que salimos nos ponemos el cubrebocas. Esto también es indispensable para saber que hay gente del otro lado que nos piensa y que pensamos en ellos. Así como decíamos antes que la presencia se construye en esos términos, también la amorosa presencia de aquel que te quiere bien, que te desea lo bueno, que ha estado, como tú decías recién, en un taller y la pasó bien, y que yo recuerdo haber armado actividades.
y me acordé recién de un montón de gente de distintos lados del mundo a los cuales quiero y sé que me quieren. Mucho. Gracias, esto es indispensable. Por otro lado, esto mismo yo lo replico en una situación áurea y digo, mirar al otro, estar en contacto, estar emocionalmente afín, claro que es maravilloso y que hace a la tarea docente. Si esto lo hacemos a partir de lo artístico, plástica, música, danza, movimiento, teatro, literatura, doblemente beneficioso porque nos aseguramos no tener futuros artistas, que no me interesa. A mí no me interesa que mi alumno el día de mañana sea un músico. Ojalá, porque la va a pasar también como lo he pasado yo en mi vida. Ojalá, pero si no fuere, tener la tranquilidad de que hemos apuntado a que estos niños hoy, el día de mañana, sean adultos sensibles al arte. Alumnos sensibles en empatizar, en resonar con lo que le pasa al otro, en respetar. Así que, bueno, muchas gracias. No va a faltar una oportunidad de que nos veamos y que, si es allá en Lima, nos iremos a tomar unos pescos sour por ahí. ¡Por supuesto! Faltaba más. Sí, si vienes a Argentina, bueno, acá iremos a comer un asado y a tomar unos mates, algo vamos a inventar. Encantada. Maestro, mil gracias y un abrazo desde Lima. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Gracias.